sorprendido de el principio del culto, porque hablaba mucho del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y por esa línea es que el Señor me inquietó a traer en esta noche. Y aún en el cántico, cuando él estaba hablando, que el cántico apareció así como si fuera un mensaje, me sorprendí porque también hablaba sobre de eso. Así que Dios bendiga a la iglesia está hermosa, pero para el Señor ustedes son bien importantes. Y el estar aquí refleja una iglesia en victoria, una iglesia que le ha creído a Dios, no importando las circunstancias o los problemas o la enfermedad, ha dicho presente aquí. Bendito Jesús. En estos recientes años nos ha tocado escuchar noticias constantes en palabras de alerta, de temor, de incertidumbre, que han sido socavando los ánimos, la fuerza, la salud, sus receptores, la percepción de algunos es el sentir del escape de la vida de ellos. Nuestro tema para esta noche es la palabra. El título, ¿qué tan insignificante es la palabra para ti? He escogido un pasaje principal del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, uno conocido por muchos. Justo a este habrán otros que nos ayudarán a poder visualizar, entender nuestro tema. Busquemos entonces en nuestra palabra Ezequiel 37. Vamos a estar leyendo del 1 al 10. Ezequiel 37. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré,
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios añada bendición a su santa y maravillosa palabra. Pueden sentarse. Nos estaremos enfocando en los versos el 9 y el 10. Y todo tiene un principio. Los libros tienen un principio en su narrativa. La Biblia empieza desde el principio en el libro de Génesis. Presenta el principio de la palabra. En Génesis 1 nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. En estos textos podemos observar varios elementos: cielo, tierra, tiniebla, luz, agua y Espíritu de Dios, que es el protagonista que hizo el protagonismo, habló. Este es el principio de la palabra de Dios, que es el otro elemento. En segunda de Génesis 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el soplido de Dios estuvimos la vida. Este soplido de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros. En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Bendito Jesús. En este texto el Señor Jesús nos dice que su palabra son espíritu y vida. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, en el aposento alto sonó un soplido, un viento recio. En Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No fue hasta que oímos la palabra
y creímos en el que nos fue dado el Espíritu. En Efesios 6:17, toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La revelación, palabra y espíritu aparece muy clara y constante en la Escritura. Entonces Dios le dio vida durante el soplido o durante la palabra. Porque parece que en Génesis narra que es un soplido. En Hechos 2 narra que es un soplido. Pero el resto de la Biblia nos habla que el Espíritu de Dios está relacionado con la palabra. Bendito Jesús. En Juan 12, del 46 en adelante, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, en mí no perezca, ni en tinieblas, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene a quien que le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado mi palabra, mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos claramente que la palabra de Dios es un mandato. Es un mandato y da vida. Bendito Jesús. Así como vemos que en este pasaje de Ezequiel, cuando Ezequiel estaba en ese lugar, en el Espíritu, se sorprendió al ver el lugar donde él estaba. Era un campo lleno de huesos. No solamente lo que él podía alcanzar a ver, todo era montalda en ese lugar. Pero cuando Dios le habló y le preguntó, ¿y esos huesos vivirán? Mira cómo le pregunta, ¿y esos huesos? Algo que ya estaba inerte. Pero la palabra de Dios es tan poderosa. Oh, bendito Jesús. Fue tan poderosa que cuando él le dio la orden al Espíritu y le dijo al profeta, dile y declara al Espíritu de vida sobre eso, bendito Jesús, sobre esos huesos y vivirán. Cuando Dios dio un mandato, aquellos huesos no se pudieron quedarse en ese mismo lugar. Aquellos huesos empezaron a moverse. Oh, bendito Jesús. Porque dice que hubo un temblor en aquel lugar. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Y no fue palabra de hombre, fue palabra de Dios y fue un mandato. Oh, bendito Jesús.
Y aquellos huesos empezaron a unirse. ¿Cómo sabía de quién era cada hueso? Ajá. No, Dios no se equivoca. Aquellos huesos empezaron a desfilar en el orden. Aquellos huesos empezaron a unirse en el orden que estaba en el principio. Yo no sé cuántos estarán entendiendo. Pero esos huesos no se fueron uniendo en otros allá. Esos huesos se unieron como estaban en el principio, bendito Jesús. No solamente eso, sino los tendones, las carnes. Toda la estructura se fue formando nuevamente. Pero si podemos visualizar que cuando aquellos cuerpos tomaron vida, no vida, sino que estuvieron de pie, pero les faltaba algo. ¿Y qué era? Declarar la palabra, el espíritu de vida. Porque aquellos estaban de pie, pero inertes. No tenían los ojos abiertos. Bendito Jesús. Seguimos. Entonces sabemos que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el Espíritu. En Génesis 2, del 16, dice, Él mandó Jehová Dios al hombre. No fue otra persona. ¿Quién mandó? Jehová Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Qué le está dando Dios al hombre? Un mandamiento. Y con el mandamiento que le da vida. O sea, que es posible que hasta ese instante el hombre fuera un ser inerte. Ahora, vayamos al pasaje principal, el capítulo 37 de Ezequiel, que nos relata esta visión dada a Ezequiel en referencia a su pueblo Israel. Dice Ezequiel, fue tomado y llevado a un valle en donde podía observar un área extensa de huesos secos. Y al caminar entre ellos, notó que los huesos se hallaban secos. Mira cómo dice, secos en gran manera. Israel, a pesar de lo mucho que Dios le había amonestado y dado mandamientos, persistió en no escuchar y caminar en desobediencia para con Dios. Esto llevó a ser individuo en dos reinos. Más tarde ser invadidos y llevados cautivos por los invasores. Dios le hace la pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? A lo que respondió Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes. Israel era un pueblo espiritual muerto, fracasado, lejos de Dios
a causa de la maldad. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nos hallamos en pecado, estamos muertos en espíritu, secos en nuestro interior, fracasados en nuestro vivir, lejos de Dios, como así Israel estuvo en medio de su desobediencia. Jehová describe ahora por medio de una visión y un símbolo el método en que dicha restauración habrá de realizarse. Verso 4, Jehová le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo a esos huesos? Oí palabra, no de él, dijo palabra de Jehová. Dios a través del profeta ordena a los huesos secos oír la palabra enviada. Y si no oímos la palabra, estamos rechazándola. Y por ende, no recibimos para lo que ella fue enviada. Estos huesos secos recibieron la palabra, oyeron la palabra. No es cuestión cultural, es cuestión de la palabra ungida por el Espíritu de Dios. Palabra que se mueve como viento soplando sobre un pueblo, porque mientras la palabra sale, el Espíritu entra e imparte vida. Bendito Jesús. Esa palabra nunca caduca, siempre está activa. Fue expresada en la eternidad, donde el término tiempo no puede contenerla, no puede impedirla. La palabra fue expresada en el tiempo de Ezequiel, pero fue realizada al llegar el que la contenía. Cristo hecho palabra. No importa el tiempo en que ella haya sido pronunciada, siempre estará presente para ejercer para lo que fue enviada en tu vida. Su autoridad y poder sigue vigente. Y en este pueblo Dios ha hablado de muchas maneras. A este pueblo Dios le ha hablado de diferentes formas. No crea que esa palabra no es vigente. Esa palabra va a ser vigente en el tiempo del alto Dios del cielo. Bendito Jesús. Santo. Esa palabra va a tomar vida. Esa palabra va a traer sanidad. Esa palabra va a traer restauración. Esa palabra a aquel que está débil le va a traer fortaleza. Esa palabra para aquel que tiene miedo le va a dar una fuerza y va a vencer el temor. Bendito Jesús, aleluya. Y va a ir a los lugares donde el alto Dios del cielo había determinado para con esa vida que iba a ir a esos lugares. Bendito Jesús. Ya no va a haber más temor, sino una valentía del alto Dios del cielo para con el pueblo de Dios. Bendito Jesús. Porque no es una palabra de hombre, es un mandato de Dios. Y es una palabra que va a tomar vida. Bendito Jesús. El viento del Espíritu sopló sobre los discípulos. Y un Santiago y Juan se convirtieron en los apóstoles del amor.
Tomás, el que estaba consumido por la duda, se llenó de fe. El débil y vacilante Pedro se volvió firme y valeroso. Dos hombres poseídos por demonios fueron libertados y se convirtieron en los primeros misioneros cristianos. Una joven atractiva que había manchado su pureza moral fue transformada por la gracia. Un joven rebelde cuya vida había ido trágicamente mal, colgado de una cruz al lado de Jesús, y en un instante cambió su existencia. Un centurión romano cuyo corazón cambió junto a la cruz, presenció el milagro del amor en su vida. Ya nunca volvió a ser la misma persona. Un ardiente y devoto perseguidor de los cristianos, Saulo, que se convirtió en el poderoso apóstol evangelista Pablo. Lo que nunca podemos realizar por nosotros mismos, Él lo puede realizar en nosotros. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. El viento del Espíritu es poderoso. La palabra transforma en vida para todo aquel que la oye y la recibe. El pueblo de Israel hallaba la palabra de Dios insignificante por mucho tiempo, a tal extremo que produjo en ellos la muerte espiritual, la esclavitud y enfermedad. Un pueblo de Dios ya le daba lo mismo escucharla como no escucharla. Pero ¿qué trajo eso al pueblo de Dios? ¿Qué le trajo? ¿Qué le produjo? Muerte espiritual. ¿Qué le trajo? Una esclavitud. ¿Qué le trajo? Enfermedad. Cuando la palabra de Dios se hace insignificante en nuestras vidas, lo que trae es tragedia. Pero cuando entramos en esa palabra y esa palabra toma vida en nuestra vida, bendito Jesús, nos mantiene espiritualmente en el fuego del Espíritu. Y cuando está en el fuego del Espíritu, no hay temor, no hay esclavitud, bendito Jesús. Ya el pecado no reina sobre nosotros, bendito Jesús. Ya la enfermedad tampoco nos esclavizará, bendito Jesús. Cuando entramos en esa palabra y declaramos esa palabra trae vida a nuestro ser, bendito Jesús. Aleluya. Hoy en día vemos muchas noticias y le dan mucho a la pandemia para entrar en temor a una ciudad, un pueblo o un estado. Pero esa es la palabra del hombre. Pero la palabra de Dios nos trae vida y vida en abundancia. Bendito Jesús, aleluya. Oh, bendito Jesús. Yo no sé ustedes, pero cuando empezó la pandemia, yo me reí de esa palabra y la declaraba como decía Gigi Ávila. Yo no. Señor lo que quiere es que nosotros estemos sanos. Aleluya. Pero está en ti en declararla. No en quejarte,
Si te quejas, eso es lo que quiere escuchar el enemigo. Queja avanza. Pero cuando tú declaras esa palabra, por cuyas llagas y heridas soy sano. Aleluya. Estás declarando a tu cuerpo que esa sanidad te pertenece, porque ya hubo una palabra del alto Dios del cielo, dio un mandato para tu vida de que esa enfermedad no iba a progresar en tu vida, bendito Jesús. Una pandemia no va a tomar dominio de tu vida, pero tienes que mantenerte en esa palabra. Si te vas fuera de esa palabra, hay consecuencias. Y eso era lo que el Señor ponía en mi corazón. Tuve una visión que el Señor, como eso de las, yo diría como a las 3 de la mañana, me presentó una multitud. Pero una multitud como yendo de aquí para allá, como buscando en un lugar en el otro. Pero oí una voz que me dijo, sopla espíritu. Y yo dije, ¿cómo es esto? Volvió esa voz y dijo, sopla espíritu. Y dije, pero que esto, como que yo estaba medio aturdido, porque ¿de dónde viene esta palabra? Por tercera vez me dice, sopla espíritu, aleluya. Y vi esa multitud de gente empezando a recibir la promesa del alto Dios del cielo, el Espíritu Santo sobre cada uno, bendito Jesús. Y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, aleluya. Fue tan poderoso. Y el Señor me decía, sobre este pueblo he declarado palabra. Sobre este pueblo he declarado salud. Pero muchos están poniendo la palabra como que no la hacen, aleluya. Y yo les estoy hablando al pueblo, aleluya, que es mi palabra la que va a tomar vida, aleluya. Es mi palabra la que los va a guardar de todo mal, aleluya. Es que no tengas temor, aleluya. Dile a mi pueblo que marche y no se detenga, aleluya. Porque muchos son los que se han detenido, aleluya. ¿Y qué fue lo que vio Ezequiel? No fueron personas regulares, no vio carpinteros, no vio maestro. ¿Qué dice la palabra que él vio? Vio un gran ejército allí de pie en ese lugar, aleluya. ¿Qué quiere decir? Que eran hombres valientes, guerreros en batalla, aleluya. El Señor me decía, estoy convocando a mis guerreros, aleluya. Estoy convocando a mis guerreros que entre nuevamente el Espíritu sobre ellos, bendito Jesús, para que marchen, aleluya. Para que marchen y no se detengan. Mientras otros están detenidos y no se atreven a ir al campo a llevar la palabra de vida. Yo estoy convocando a los guerreros. Hemos podido experimentar lo que el alto Dios del cielo ha estado hablando. Aleluya. Y es porque le hemos creído a la palabra. Los lunes allí, en casa de la hermana Chago, hemos visto lo que Dios ha estado hablando. Una manifestación del Espíritu Santo.
hemos visto como milagros al instante, porque el miércoles pasado Chago estaba hablando del milagro que Dios le hizo al sobrino de él. Hombre, ponte de pie, se me olvidó el nombre. Ponte de pie. Miren para atrás. Miren para atrás. Ese varón fue sano por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Recibió sanidad su cuerpo. Aleluya. Viva Samay. Eva Kendelebe. Porque él le creyó a Dios, bendito Jesús. Él le creyó a la palabra, bendito Jesús. Aleluya. Porque fue un mandato del alto Dios del cielo. Aleluya. Y la palabra fue proclamada a la vida de ese varón. Y recibió la sanidad. Lo que él creía que era imposible, porque la ciencia le dijo a él, hay que darte diálisis. Pero el varón, cuando escuchó la palabra, él la creyó al instante, porque en el instante recibió la sanidad, bendito Jesús. Aleluya. Pero todavía hay un pueblo como que está en el... No me explico. No me explico. Dios está enviando la palabra. Y hay un pueblo como que está ahí, como que, ¿qué pasa? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Te creo o no te creo? Dios quiere manifestarse en tu vida de una manera espectacular. Aleluya. Lo que con tu fuerza no puedes hacer, Él dice que cuando Él imparte la vida en tu vida, te va a dar fuerzas como nunca antes. Vio ejemplos aquí, bendito Jesús, en su palabra. Un Santiago, un Juan, un Pedro, un Tomás, aleluya. Un Pablo, aleluya. Y fue como con el soplo de su espíritu. A través de su palabra. Esa palabra toma vida. En la cual fue llevada. Aleluya. Y va a traer la sanidad. Va a traer la liberación. Porque ya no vas a ser más esclavo del pecado. Porque eso es lo que quiere el enemigo con todo esto. Enfriarte. A llevarte a una muerte espiritual aparentemente. Ya la palabra ya casi no la lees con frecuencia. Bendito Jesús. Ya te da lo mismo si leerla o no leerla. Pero hay beneficios de esa palabra de Dios para tu vida. Aleluya. Entonces las noticias empiezan a fluir y a fluir. Ah, aquello se murió. A aquel le pasó esto. Ay, no se puede ir a aquel, no se puede ir a lo otro. Y le está atacando al pueblo de Dios. Porque han mencionado mucho la iglesia. Es que el enemigo sabe que en la iglesia está la vida de Dios, bendito Jesús. Y el Espíritu Santo está el que nos va a guiar, bendito Jesús. Y nos va a traer vida y vida en abundancia, aleluya. Bendito Jesús. Por eso es que quiere que entre en temor. Verte paralizado como aquella gente que estaban allí de pie con los ojos cerrados. Pero cuando la palabra fue declarada, ellos abrieron los ojos, pudieron ver, pero el pueblo espiritualmente va a ver también, aleluya. Lo que es el mundo espiritual. Porque no nos va a guiar el hombre, nos va a guiar el Espíritu de Dios. Y no a cosas pequeñas. Él ha prometido que es para cosas grandes, para conquistar. Aleluya. En estos días había un señor que me testificaba él no era cristiano. Cayó en una profunda depresión. 2 veces se trató de matar. Fue al psicólogo, a otro doctor,
Le recetaron pastillas de esas como más bien para dormir, para relajarse. Pero él buscó lo humanamente. Y dice, en su desesperación, me contaba que ya no encontraba qué hacer. Las pastillas no estaban funcionando. El psicólogo tampoco ya le podía ayudar. Estaba envuelto en un desespero. Pero ¿sabes qué? Llegó un valiente del alto Dios del cielo y le dijo, mira, clama al Padre, clama al Hijo y al Espíritu Santo para que tú veas lo que Él va a hacer en tu vida. Aleluya. Y ese hombre me declaraba, me tiré cuando esta persona no sabía ni orar él. Me dijo, me tiré de rodillas. Empecé a llorar. Empecé a gemir. Yo le dije a Dios, Dios mío, ayúdame en mi desesperación. Nadie puede ayudarme. Los medicamentos no me hacen nada. Estoy de mal en peor. Mi vida está en peligro, pero las pongo en tus manos. Yo sé que tú puedes hacer por mí, por favor. Sáname. Según lo que él me contaba, ver el amanecer era una tragedia para él. Se quedaba acostado hasta las 2 de la tarde. Él no quería ver un amanecer. No quería salir del cuarto. Pero cuando él clamó a Dios, me contaba él que a las 6 de la mañana ya él estaba de pie. Todo aquel malestar desapareció. Él hizo así, empezó a brincar porque no lo creía. Decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo me siento? Con unas fuerzas como nunca antes las había sentido. Y se me queja la vasalla. Y él declaraba, él decía, esto yo lo tengo que celebrar, esto yo lo tengo que contar. Y cuando él me estaba contando, él dice, yo lo voy a celebrar, ¿tú sabes cómo? Voy a ir a la iglesia y me voy a bautizar. Porque Él me dio vida nueva. La vida que yo tenía no era una vida de agrado, era una vida de muerte. Pero Él me dio nueva vida. Él me restauró, aleluya. Y restauró todo mi ser, aleluya. Me dice, lo voy a celebrar doble. En el día de mi cumpleaños voy a pedir que me bauticen. Pero no en esas aguas que te echan un chispito por encima. No. Yo quiero que me sumerja en las aguas, porque ahí en las aguas estoy diciendo que la vida vieja fue enterrada y surgió una nueva criatura en Cristo Jesús, aleluya. Mientras él me hablaba esas palabras, yo dije, wow, cuánta gente allá afuera está esperando por una palabra. Cuánta gente en desesperación. Por eso felicito a Adán y felicito a Melvin, que aquellos que están en las calles, en la droga, ahí Dios lo ha enviado a Melvin a llevar una palabra de consuelo, a llevar una palabra de vida eterna, aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Donde tú te pares, tienes que declarar esa palabra. Aleluya. Porque esa palabra, aunque tú no lo creas, va a tomar vida en la persona. Aleluya. Va a haber una transformación en la vida de esa persona. Aleluya. Tal vez en el momento no lo verás.
tal vez en el momento, pero así como le pasó a este hombre, él en el momento, la persona que le dijo, pues órale a Dios y es el que te puede ayudar, pero este hombre no sabía orar, pero él se hincó de rodillas y dice, y me humillé, me lo dijo como 3 veces, pero se acostó confiado y al otro día era una persona nueva. Aleluya. ¿Quién hace eso? ¿Cómo es? ¿Quién? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y eso es lo que Él quiere hacer. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Esto es para aquellos que si han sentido el toque del Espíritu Santo y si has venido aquí por primera vez y quieres rendir tu vida al Cristo de la gloria, que Él haga ese cambio en tu vida, el que tú anhelas, el que tú esperas, Él lo puede hacer. Pero tienes que rendirte a los pies del Maestro. Así como este hombre que se rindió a los pies del Maestro. La ciencia no pudo hacer nada. Los medicamentos no le hicieron nada. Su vida para él estaba determinada hacia la muerte. Pero buscó el dador de la vida. Aleluya. Le clamó al dador de la vida. Aleluya. Bendito Jesús. Si has estado ignorando la palabra y sientes que no puedes más, que no hay oportunidad para ti, en esta es la noche. Jesús te está ofreciendo esa oportunidad. Él quiere bendecirte, levantarte, darte nueva fuerza, de manera que puedas clamar a voz en cuello: yo vivo porque mi Redentor vive. Con Cristo todo temor tiene que irse. Toda incertidumbre desaparece. Toda enfermedad huye de tu cuerpo, porque su palabra es espíritu y vida para todo aquel que le recibe. Ven hoy, no tardes más. Recibe la palabra de vida. Bendito Jesús. Así que si has sentido el toque del Espíritu Santo y quieres ese cambio que Él quiere hacer en tu vida, solamente dale un paso de fe. Dale un paso de fe y verás cómo Dios obrará en tu vida. Aleluya. Y aún si estás aquí, puedes pasar al frente, oraremos por ti. Si has llegado esa mortandad en el espíritu y ya no sientes ese fuego del Espíritu Santo, Él quiere renovarte la fuerza. El Señor nos ha estado hablando que va a haber un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Pero es para todos aquellos que le crean a Dios. Como dije los lunes, que nos estamos reuniendo, estamos viendo cómo el poder de Dios se está moviendo. Han habido sanidad, restauración, aún a la distancia, ¿verdad, Chago? Oramos para que Dios sane ahí a la distancia y todos nos ponemos en un mismo sentir en el Espíritu, y Dios ha intervenido ahí a la distancia y ha sanado a gente que no están acá, pero aunque están ahí a la distancia, pero para Dios no hay distancia, para Él todo es posible. Bendito Jesús. Oh, bendito Jesús. Sí, estás ahí a la distancia
y has sentido el toque del Espíritu Santo y quieres que Él obre en tu vida, cierra los ojos y haz esta oración conmigo. Padre, creo en tu palabra. Tu palabra, mi Señor, me trae vida. Tu palabra me libra de la cautividad del pecado. Me restaura. Oh Señor, y si hay alguien enfermo, mi Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de enfermedad que aqueja en el cuerpo. Llames como te llames, enfermedad, sea cáncer, enviamos tu palabra ahí a la distancia donde está esa persona, donde se encuentra en medio de ese lecho, Padre Santo. Y declaramos tu palabra que es vida. Oh mi Señor, por cuyas llagas y heridas declaramos sanidad divina para su cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Para gloria y honra de tu nombre. Mi Dios, y si hay alguno, Padre Santo, que está débil en la fe, auméntale la fe, Padre Santo. Dale nuevas fuerzas, oh Padre Santo, como el águila que se remonte que en las alturas, oh Padre Santo, que en medio de la tempestad, el águila, oh Padre Santo, toma vuelo en las alturas para alcanzar sobre oh Padre Santo, todo aquello, Padre Santo, que la atribula. Oh mi Dios, el águila se remonta sobre la tempestad. Asimismo remonta la vida, Padre Santo. Que pueda haber la luz admirable. Que pueda haber la luz admirable, mi Señor amado. Oh Padre Santo, que Jesús, el Cristo de la gloria, en el nombre de Jesucristo, te he pedido, mi Señor, que le restaure y lo levante. Que le impartas vida, Padre Santo. Que te pueda buscar de todo corazón, mi Señor amado. Y pueda servirte hasta que suene la trompeta. Y lo lleves a morar contigo en las moradas celestiales, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gracias, Padre Santo. Y hasta aquí ha sido la palabra que Dios me ha dado para este pueblo y para ese pueblo que nos está viendo ahí a la distancia. Dios le bendiga y hacia adelante en el Señor. Bendito Jesús.